realizar 2 prácticas el mismo día, entonces tenemos que avanzar un poco la parte de la teoría como tal. A ver, 2 segundos. Ahora, algo que le había pedido al representante es que necesito una lista de las personas que pudieran realizar la práctica. La práctica, como habíamos visto, que es la mejor fecha para ustedes, era el día, aquí el micrófono, los días martes en la tarde. Entonces, normalmente el plan es, tenemos un horario de 2 a 6 que podemos disponer y probablemente dividamos en 2 grupos y hagamos una hora la práctica 2 y en la otra hora la práctica 4. Ese sería el plan. Entonces tenemos que avanzar un poco con justamente los principios y ver luego la parte de forceps para cumplir con eso. No sé si pudo conversar un poco respecto a las personas que quieren o pueden más que nada asistir a las prácticas. Sería el martes probablemente o el martes 24 o el martes 1 de diciembre serían la práctica que haríamos y sería la única práctica o la única vez que tuviéramos que asistir a las aulas, digamos, para laboratorios. Haríamos la práctica 2 y la práctica 4. Les escucho. ¿Se han conversado algo? ¿Ya tienen definido? Buenos días, Doc. La verdad sí hablé con mi curso, pero o sea, como la mayoría está cogiendo inglés, Ajá, no podían ciertos estudios. Creo que son como 6, si mal no estoy. ya. Ellos, como Porque usted me igual, dijo el martes, el miércoles, claro, dígame, dígame. Doc. ajá, el rango, digamos, de la hora, realmente usted me puede ir determinando también con un poco el horario, ¿no? Entonces, lo ideal es que sean 2 horas, ¿sí? Para hacer la práctica 2 y la 4, pero puede ser de 2 a 4 o de 4 a 6. Entonces, es el horario disponible en cuanto a su curso, ¿no? Entonces, capaz el inglés se puede mover un poco y alguien tiene inglés a las 3, pero puede asistir de 4 a 6. Entonces, eso le encargo, Presidenta, que tenemos disponibilidad de 2 a 4, el grupo 1 y el otro grupo de 4 a 6. Normalmente lo que hago es divido la primera parte del curso va de 2 a 4 y la segunda de 4 a 6. Pero en este caso, lo que usted tuviera que hacer es darme a mí lo más equitativamente distribuido de un grupo que vaya de 4 a 6 y si podemos moverle a la gente que esté en inglés de 2 a 4 el horario que pueda, qué mejor, ¿no? Entonces, eso le encargo, converse y en la noche me envíe ese cuadro. Ah, ya, Doc. Lo que pasa, como usted me había dicho, de 2 a 3 y de 3 a 4, No, la ahorita mayoría... ya me dieron bien el dato, entonces tenemos un rango mayor, entonces ojalá nos podamos acomodar todos. Ah, ya. Es que creo que están cogiendo de 2 a 5. Bueno, ahí sí sería imposible. Converse bien y ya me dice. Ya, Doc. Ok. Doc, A ver, disculpe, usted solamente puede el martes, no solo puede el martes y el miércoles. lunes. Ya, Otro día no puedo. ya. Ok, bueno, entonces vamos a revisar lo que son los tiempos de operatorios en cirugía bucal. Los principios de todo tipo de cirugía son los mismos. ¿En qué se basa la cirugía? Se basa en generar un bloqueo anestésico, ya sea anestesia local, anestesia general, hacer lo que es un corte, en este caso puede ser una incisión, varias incisiones que conformen un colgajo, levantar el colgajo o levantar la incisión para observar el componente interno. Este colgajo puede ser levantado de forma completa o de forma parcial, vamos a revisar. Luego el tratamiento quirúrgico propiamente dicho, que puede ser enucleación de una lesión, drenado, extracción de un diente retenido, retiro de una biopsia,
varios tipos de procedimientos. Posterior a ya que hagamos la actividad como tal, nos toca limpiar la herida y luego procedemos a reparar y a hacer la sutura y luego el retiro de la sutura. Entonces, los tiempos serían bloquear al paciente para que no sienta molestias, puede ser un bloqueo local o general, una incisión o diéresis, que sería el corte. La incisión va a depender si es lineal o es múltiple. Si es múltiple ya se le considera como colgajos. Y posteriormente, una vez establecido la incisión o el colgajo, un levantamiento. Un levantamiento solo mucoso cuando es parcial y un levantamiento mucoperióstico cuando es completo. Ahora, la maniobra propiamente dicha o la maniobra de la especialidad que se haya destinado a la cirugía, restauración, limpieza, mantenimiento de la zona operatoria, la sutura o lo que sería la síntesis o cierre de la herida y posteriormente en algunas suturas retirarlas. La primera parte nos va a establecer un poco lo que es incisión y colgajos, y para entender eso tenemos que revisar un poco de la forma que se nutre los huesos maxilares y mandíbula. Para hacer un corte podemos elegir diferentes medios. Podemos elegir un medio mecánico, que puede ser la tijera o un bisturí, que requiere de una reposición de suturas generalmente, un medio térmico que va a permitir un corte mediante la temperatura o mediante ondas, y en este caso algunos tipos de esos cortes que son por medio de ondas o temperatura no ameritan corte, no ameritan sutura, y la ventaja es que estos medios evitan que sangre el paciente durante el procedimiento, y lo dificultoso a veces es que si no se maneja bien el nivel de temperatura o el nivel de ondas, podemos generar que el corte sea basado con mucho calor, y ese calor repercuta en el proceso de la cicatrización. Tenemos diferentes mangos de bisturí. En este caso tenemos diferentes tamaños de acuerdo al uso de bisturí que tengamos y a la especialidad. En este caso, lo normalmente que usamos es un mango de bisturí tipo 3, representado por este que estoy señalando, y un mango de bisturí tipo 7, pero puede variar, como observan, diferentes tipos de angulaciones. Estos dos son los más utilizados en odontología y en cirugía maxilofacial. Los mangos vienen consigo con hojas de bisturí. Las hojas de bisturí en lo que es el recuadro superior son hojas de bisturí hechas para usar con mangos 3 y mangos 7, y la hoja de bisturí inferior es para usarla en un mango número 4. Son para diferentes procedimientos. Las hojas de bisturí de la parte inferior son más grandes y normalmente se utiliza en cirugía abdominal, en cirugía torácica. Y los otros tipos de mangos más pequeños se utiliza por lo general en la parte facial y en la parte de cavidades como tal. Cada una de las formas con las cuales nos enfrentamos nos va a dar una aplicación que vamos a revisar. Los más populares o los más utilizados son lo que es la hoja 11, la hoja 12 y la hoja 15. Son los más utilizados en la parte de cirugía. Por ejemplo, aquí tenemos que un tipo de bisturí se aproxima o se adapta mejor a una superficie de nuestro hueso. Tenemos el bisturí número 11, en el cual nos va a permitir hacer una incisión interdental, ¿sí? O dentro del surco. Y también en este caso es mi favorita cuando tenemos que hacer una incisión y tenemos ortodoncia como tal. Es más fácil angular este tipo de bisturí. El bisturí tipo 12 nos va a permitir hacer incisiones en zonas posteriores cercanas a la tuberosidad, nos va a permitir el manejo a nivel de paladar blando
y también ayuda al momento de drenar una infección por su posición de su aguja, ¿no? De su punta del corte. La hoja de bisturí número 15, tenemos un componente también de una variante que es 15C, que es una estructura más pequeña de la hoja de bisturí que nos permite, o prácticamente hacemos la mayoría de procedimientos con la 15 estándar, y procedimientos de tipo de cirugía periodontal se utiliza las 15C. ¿Qué tenemos que conocer para evitar alteraciones? Conocer la forma de la anatomía normal de nuestro paciente, de dónde salen los nervios, dónde salen las arterias, dónde están los conductos, y aparte entender los principios de los colgajos que vamos a ir revisando. Hay dos formas estándares de sujetar el mango del bisturí con la hoja. Tenemos una posición de tipo lapicero, como de escritura, en la cual siempre tenemos el componente del pulgar y el componente del dedo índice. En este caso, la parte posterior o la base de lo que llegara a ser el mango del bisturí descansa en la parte externa de la mano, en la unión de lo que es la base del dedo. En la posición tipo B, cambia la posición de la mano, principalmente que en la base se encuentra por dentro y va pegados a la unión del dedo pulgar con la estructura de los huesos de la mano. Es básicamente la diferencia. Y la tercera posición, como vemos en el gráfico inferior, es la posición que no es recomendada, pero en este caso no se recomienda debido a que tiene una inestabilidad, porque la mano solamente se basa, o la base del mango del bisturí se encuentra en la palma, lo que llegará a ser más o menos a este nivel, pero sí se puede utilizar, y esta posición a mí me gusta únicamente cuando hago algún corte a nivel de la tuberosidad. Entonces, nunca hay, pocas veces en la cirugía hay normas o reglas absolutas. En este caso, como bien dice el texto, no se recomienda, pero hay posiciones en las cuales nos puede ayudar al momento de hacer alguna técnica diferente. Cuando hacemos un corte, tanto en boca o en mucosa como en piel, debemos elegir las zonas que van a cicatrizar de mejor forma. Eso significa zonas que estén alejados de líneas de tensión, alejados de estructuras nerviosas o vasculares, y que no tengan una superficie que presente mucha fricción como tal. Entonces, ¿dónde se elige? Se elige que la herida vaya en relación a lo que son las líneas de Langhers, que sea una estructura paralela a ellas, que la línea de inserción de cabello también se puede utilizar con el objetivo de esconder una cicatriz que se forma posteriormente a la herida. A lo largo de la unión mucocutánea hay que tener cuidado en cuanto a no traspasar esa línea, preferiblemente hacerla de forma paralela, y verificar, también se puede utilizar en las zonas que son sombreadas, que simbolizan o representan lo que son los pliegues, tanto en la zona nasogeniana, nasolabial como submaxilar. El primer principio que vamos a aprender hoy es el principio del colgajo. El principio del colgajo establece que hay que realizar una incisión de forma perpendicular con el objetivo que tanto el borde derecho como el izquierdo tengan una estructura que sea equitativamente distribuida en cuanto a la parte de vascularización. Si hacemos un corte vertical, garantizamos eso, pero en ocasiones un corte oblicuo va a generar que cierta zona, en este caso la zona superior, sufra cuando quiera ser nutrida, o que se lleve el oxígeno o el material a esa zona, y puede llegar a necrosarse. Entonces, el primer principio respecto a la sutura sería
el primer principio en relación a lo que es una incisión sería realizarlo de forma perpendicular. Y el segundo va a ser realizarlo de forma en un solo tiempo. Un solo corte. Aquí vemos la imagen en la cual hacen un corte, es insuficiente, hacen otro corte y hacen otro corte. Entonces, la herida se ve aquí como si fuera una sola herida y aquí se ve como si estuviera como ligeramente mordida la herida y obviamente eso condiciona al aspecto de la cicatrización. Otro de los principios es generar una tensión a nivel de la herida, de la zona que vamos a hacer el corte. La herida es mejor empezarlo y dirigirlo de atrás hacia adelante, hacer un solo trazo y garantizar que el tamaño de la herida que generemos sea suficiente para manejar de forma correcta todo el campo operatorio. El tercer principio que vamos a aprender es la ubicación de la herida respecto al defecto generado por la cirugía. En este caso, lo ideal es realizar el corte de la herida entre 6 y 8 milímetros con respecto al defecto que vamos a crear, con el objetivo que no pase como el gráfico, que se hace la herida en la zona del defecto y eso va a generar que se invagine la herida y que pueda entrar alimento, bacterias y se pueda contaminar la herida y el proceso de cicatrización sea de forma secundaria o se puede llegar a infectar. Entonces, cuando estamos frente a un colgajo, debemos determinar alejarlo de 6 a 8 milímetros con respecto al defecto que se pueda generar o a un proceso infeccioso o tumoral. O sea, tiene que sanar la herida en tejido sano. Otro principio que tenemos que recordar o establecer se basa respecto a la irrigación de nuestro paciente. En este caso, vamos a observar la irrigación normal de maxilar y mandíbula cambian entre ellos. A nivel maxilar, tenemos que es un hueso que es rico en la parte vascularizada, ¿sí? Pero tiene un componente que la sangre se distribuye de arriba hacia abajo de forma estándar y de atrás hacia adelante. A diferencia de la mandíbula va a generar una irrigación de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. Pero el componente principal que le va a dar nutrición a la mandíbula es el periósteo mediante la inserción muscular de lo que es el pterigoideo, parte del músculo temporal y lo que llegará a ser en la cara interna el pterigoideo interno, el macetero, perdón, y el temporal. Son los tres músculos grandes que nos van a permitir que el hueso se nutra a través del periósteo que se encuentran en sus inserciones. ¿Por qué es esto importante? Porque nos establece el otro principio. Mientras más, en este caso del maxilar, abajo hagamos el corte, más sangre cefalocaudal vamos a garantizar que llegue al tejido. Y mientras más hacia adelante lo hagamos, lo mismo. A nivel de la mandíbula, mientras más arriba hacemos el corte, garantizamos mayor aporte sanguíneo, igual mientras más adelante. Esto vamos a irlos poniendo en práctica a medida que vamos viendo los casos clínicos y estableciendo los patrones. Entonces, el principio en cuanto a la irrigación nos marca que la irrigación maxilar es diferente que la irrigación mandibular. Maxilar va a tener casi suficiente o va a tener necesidad de que la parte vascular, perdón, sea nutrida por capilares mediante las terminales de las arterias
y en el caso de lo que es la mandíbula, a través del periósteo. Una imagen en la cual observamos un absceso a nivel del ángulo mandibular y la elección del autor en cuanto a la incisión. Ahora, aquí podemos elegir siempre lo que son los surcos, que serían estos, al momento de hacer la inserción, y si nos fijamos, no peleamos con lo que son los trayectos musculares y las fibras de la parte del tejido cutáneo. Ahora, algo que tenemos que recordar también siempre, aparte de estas líneas, nos encontramos con la presencia de las ramificaciones de nervios, en este caso el nervio facial, que también tenemos zonas de cuidado con respecto a no dañar esa estructura nerviosa. Cuando hablamos ahora en base a lo que es clasificar a un colgajo, a los colgajos los vamos a clasificar en tres grandes grupos basados, el primero en el aporte sanguíneo, el segundo en la forma geométrica que presentan y el tercero en su espesor. Cuando estamos hablando de el aporte sanguíneo, lo dividimos en dos grupos. Un aporte que es de tipo axial y un aporte que es de tipo contingente. Ahora, la gran diferencia entre estos dos es que el axial depende su nutrición de una arteria principal para que sobrevive el colgajo. Entonces, aquí no es tan importante la característica aritmética en cuanto al tamaño, porque la nutrición se basa en el trayecto de la arteria. ¿Qué es lo importante? Que esta arteria permanezca de forma saludable y no se le dañe durante el proceso. Y el segundo sería el aspecto contingente. Aquí tenemos otro ejemplo de una arteria que nos pudiera servir, que es la arteria palatina anterior. En el tipo contingente, sí tenemos que tener cuidado porque su nutrición se basa en capilares terminales, los cuales sí necesitamos cumplir con algunos parámetros con respecto al tamaño de su vértice con el tamaño de su base, que vamos a ver a continuación. Entonces, principalmente, o la primera clasificación es de acuerdo al aporte sanguíneo en lo que es un colgajo de axial a un colgajo de tipo contingente. La segunda clasificación se va a basar respecto a lo que es la forma geométrica de nuestro colgajo. Cuando tenemos una incisión lineal, vamos a marcar una incisión que nos va a permitir justamente liberar la zona que está marcada con la X y vamos a tener un aporte sanguíneo de ambos lados, tanto del un lado como del otro. Cuando estamos hablando de una forma semicírculo, vamos a tener la característica que toda la parte coloreada es la zona que vamos a observar y la zona de la base, a través de esa zona va a llegar la nutrición para que el colgajo se mantenga viable. Cuando estamos frente a un colgajo triangular, la recomendación siempre es mantener una angulación de 90 grados o cercana a 90 grados entre las dos incisiones, con el objetivo de que una incisión nunca sea muy aguda para garantizar el aporte sanguíneo. En este caso, podemos tener o pudiéramos tener un aspecto de un ángulo agudo aquí, siempre y cuando nuestro colgajo sea de tipo axial, o sea, se nutra por una arteria y no de un tipo contingente. En ese caso, la angulación entre los dos vértices podría ser menor a 90, pero la recomendación es que el vértice sea mayor a 90.
En cuanto al colgajo trapezoidal o de más de un lado, en este caso presentamos lo que son en la forma de un trapecio, tenemos una incisión lateral, una incisión apical y otra incisión lateral. Estas de aquí se pueden conocer también como liberatrices o una incisión tipo bisectriz, lo cual corta la línea principal que hayamos generado o libera esa línea, como se llama incisión de tipo liberatriz. En este caso, sí tenemos que tener un colgajo de tipo contingente en el cual la primera norma que vamos a repetir igual a continuación es que la base de este colgajo sea mayor que el vértice. Se fijan, la parte de acá es más pequeña y la parte de acá es más grande, con el objetivo que podamos garantizar la nutrición completa de nuestro colgajo. El otro tipo de colgajo se va a basar de acuerdo al espesor que tengamos en nuestro colgajo. Puede ser un espesor total o puede ser un espesor parcial. ¿Cuál es la diferencia? Es que el espesor total va a tener en su estructura lo que es el periósteo, y el periósteo, si regresamos a las clases de histología, es un componente que no se expande o no se estira y nos va a permitir una deficiencia en cuanto a la movilidad de este colgajo. Otra ventaja es que nos va a generar un menor sangrado, y lo que vamos a tener respecto al espesor parcial no cuenta con el periósteo. Es una técnica que se utiliza por lo general para cierre de espacios a nivel de la mucosa, o puede también usarse para cuando hacemos rotaciones de colgajo y que se involucre alguna cantidad o parcialmente el músculo como tal. En ese caso estamos hablando de un colgajo de espesor parcial cuando esto ocurre. Uno tiene la idea de que el tamaño de la herida es el principal culpable del dolor y la inflamación que genera al momento del proceso de inflamación y reparación. Pero realmente no es verdad. La manera en la cual un procedimiento quirúrgico es doloroso o hay mayor inflamación tiene algunos componentes propios de cada paciente. En este caso, se confluyen lo que es el tamaño del colgajo, que realmente representa, yo diría, un poco porcentaje de culpabilidad, las características propias de cada paciente, o sea, cómo responde el paciente, y también el tipo de manipuleo que tengamos y en ese caso cuánto se demora en ese tipo de manipuleo. Ahora, cuando hablamos de una tensión mecánica y de una torsión del colgajo, estamos hablando justamente del tipo de manipuleo que tengamos. Entonces, si yo hago un colgajo pequeño y tengo que estar jalando y en tensión todo el tiempo para ver lo que estoy haciendo, probablemente genere un daño mayor en el colgajo y en el tejido que si hiciera un colgajo grande y tuviera que separarlo con menos dificultad y me demorara menos en el procedimiento. La tensión mecánica va a generar una dificultad en que llegue sangre y aparte que hay un retorno venoso, y la torsión del colgajo va a generar una congestión vascular, o sea, una presencia de sangre a nivel capilar que no pueda ser distribuida correctamente. El edema local va a potenciarse justamente por el manipuleo, más las características propias del paciente y el tiempo que nos demoremos. Y la inflamación local va a establecer por la respuesta propia que tenga de forma metabólica nuestro cuerpo. Entonces, si queremos establecer el dolor y la inflamación generado por un proceso quirúrgico, lo que más influye es el manipuleo. Lo segundo sería el tiempo que ese manipuleo ocurra y en tercero el tamaño de la herida. Otro de los principios en cuanto a las heridas
es cómo hacer la liberatriz o cómo hacer la parte de la angulación vertical de nuestras heridas. La recomendación que tenemos es que respecto a lo que es el plano horizontal, hagamos una angulación cercano entre 25 y 40 grados o 45 grados y tener un tipo de promedio de 30 grados. Entonces, lo ideal, el primer paso es hacer una angulación cercano a los 30 grados. El segundo es nunca hacer una liberación que vaya atravesando las papilas. Y el tercero también es evitar realizar una incisión sobre los procesos radiculares, porque es un proceso en el cual la encía se encuentra fina, se encuentra delicada y probablemente sea la parte más elevada o más prominente de la estructura de la encía y que dificulte un cierre adecuado. La otra característica respecto al principio es justamente lo que les mencioné en cuanto a la irrigación. Aquí tenemos un aspecto clásico donde observamos que la sangre viene de atrás hacia adelante en el maxilar, tanto derecho como izquierdo, y si hacemos un corte anterior, observamos que no afectamos prácticamente o muy poco la llegada de sangre. Pero si hacemos un corte posterior, toda esa zona va a verse comprometida. Obviamente recordémonos que la parte anterior del maxilar se encuentra también nutrida por una arteria pequeña del subtabique que pudiera compensar con la deficiencia de esto. Pero no es lo ideal. Lo ideal sería, en este caso, mantener la nutrición haciendo lo más anterior posible que podamos nuestra incisión. Esto no quiere decir, obviamente, que porque el doctor Palacios les explicó, vamos a querer quitar un tercer molar, por ejemplo, y hagamos un corte a nivel del canino. No, en este caso, pues lo ideal es que el corte sea cercano también a la zona del defecto, manteniendo los 8 milímetros recomendados para no tener que hacer una herida demasiado grande. Entonces, esos principios también tienen que aplicarse de forma lógica y aunque son principios, debemos saber cuándo tenemos que modificarlos, ¿no? Pero principalmente, mientras más anterior es la incisión, mayor cantidad de sangre vamos a preservar. Cuando estamos hablando de la liberatriz, ¿cuál es el objetivo de esta? Es evitar que la herida se desgarre, ¿no? Hay que evitar realizar también a nivel de los frenillos linguales, preferiblemente por debajo, ¿sí? Y si es posible también evitar lo que son las inserciones musculares. Lo ideal fuera hacer un colgajo que solamente esté a nivel de mucosa, debido a que si manipulamos mucho la inserción muscular, vamos a hacer un aporte mayor de sangre y mayor cantidad de inflamación. Tenemos los diferentes tipos, en este caso una incisión con descarga en un corte triangular, en un colgajo de tipo triangular, un colgajo de tipo trapezoidal y un colgajo intracircular o lineal, que son los aspectos que hemos ido revisando. Entonces, el objetivo de la liberatriz es hacer una segunda incisión paralela, casi perpendicular, teniendo una angulación entre 30 grados. Siempre debemos tener una base mayor que el vértice y el objetivo realmente es tener una adecuada visión, ¿no? Ok. Luego nos toca revisar un poco las ventajas y desventajas de cada uno de los colgajos. Prácticamente es parte de lo que nos toca ver. Lo que vamos a realizar probablemente es no terminar esta clase para ver la parte práctica. Bueno, pero vamos a ver si vamos avanzando con tiempo. Continuamos o si no nos adelantamos otra vez para llegar a la parte de la práctica, pero creo que vamos con el tiempo bien.